vuelve a mí, vuelve a mí. Yo sé dónde está el desgraciado de Mario. ¿Estás segura que es él? Sí, estoy segura. Está escondido en casa de uno de sus hermanos. Lo sé porque vivo cerca. Y hoy, justo cuando te vi ahí en la marcha, supe que era él. ¿Estás segura que es él? Porque sí. Si dices que está en casa de su familia, pues es un poco ilógico, ¿no? No se arriesgaría a estar ahí. Míralo. Es este, ¿no? ¿Es él? Sí. Ahora sí no va a haber pretexto para que lo atrapen. El gran Braulio Cepeda. Qué privilegio, caray. Pélense. Cuando el Tigre me contó que el presidente del grupo textil más importante del país se quería reunir conmigo, pensé que era un chiste. ¿Qué te tomas? ¿Qué toman ustedes los ricos? Hablemos de lo importante. Así me gusta. Como las gallinas. Vamos al grano. Cuéntame en qué bronca te metiste para necesitar de mi ayuda, Braulio Cepeda. Ah, ¿no vas a contarme? Está bueno. Yo no soy un banco, Braulio. Puedo llamar así, ¿no? El cártel del Bajío está dispuesto a sacarle las patas del barro a tu compañía. Aquí la pregunta es si tú estás dispuesto a pagar el precio por ese favor. ¿Cuánto vale tu alma, Braulio Cepeda? ¿Estas son las últimas telas que recibimos? Todo el lote llegó en muy mal estado, señor. Completamente dañados. Hoy es el segundo día que estamos parados. ¿Y Braulio sabe esto? Porque esto nunca había pasado. Sí, señor, lo sabe. ¿Usted sabe cuándo van a llegar más telas? Eso lo voy a ver ahora. Una cosa es que esté usando el corporativo para lavar dinero y otra cosa muy diferente es que era mi socio, el imbécil. Usted sabe los riesgos, patrón. Ahora no se puede echar para atrás y no nos conviene enemistarnos con esa... Al fin el presidente se digna a dar la cara. Necesito, no, mejor dicho, exijo una explicación de por qué está detenida la producción. Como siempre, un gusto saludarlo, querido suegro. No sé de dónde saca la información que me está dando. La producción no se ha detenido en lo más mínimo, a no ser que usted tenga datos de los que yo no dispongo. Varios accionistas me han llamado con la misma preocupación. Algo debe estar pasando. Sí, le voy a decir qué está pasando, suegro. Pasa que siempre hay personas queriendo sembrar dudas, querido suegro. Siempre hay gentes que quieren ver que yo haga las cosas mal, pero se van a quedar con las ganas, ¿eh? Permiso. Braulio, la empresa no está produciendo por falta de materia prima. No hay telas. ¿Vas a seguir mintiendo o vas a explicar qué hiciste con el patrimonio de nuestras familias? Señor Italiana, ¿qué hace aquí? Pásale, pásale. ¿Por qué está vestida así? Supe que no aceptaste el dinero, Rosendo. Y amenazaste con revelar la información que manejas. Yo solo quiero recuperar mi trabajo. He sido un empleado ejemplar. Entonces yo no entiendo. Entonces, ¿de dónde viene la información de que la producción está detenida? ¿Por qué están diciendo que estamos perdiendo millones en materia prima? Mamá, todo está en orden. Yo me estoy encargando de eso.
¿Te estás encargando que la empresa esté en orden o de que lo que estás haciendo nadie se entere? Aquí están las cifras de la planta. A ver, hace apenas unos meses que volviste al corporativo. ¿Y crees que conoces el manejo mejor que yo? La producción está detenida. Las maquilas están sin funcionar por falta de materia prima. Y la tela que llegó de China podrida no se ha repuesto. Y nada de eso está en tu informe. ¿A eso le llamas encargarse? ¿Es cierto eso, Braulio? Hace 2 días la producción está parada. Y las máquinas no funcionan. ¿Tú sabes qué significa eso? A ti que te encantan los numeritos, te lo voy a dibujar. Significa que estamos perdiendo 20 millones de pesos por día. Eso no es así. Ahora quiero que me expliques a mí, a toda la junta directiva, cómo tienes la cara tan dura de decir que nos está yendo bien cuando realmente nos estamos desangrando. ¿Qué escondes? No es culpa de Braulio, hubo un retraso con la distribución por un problema con los transportistas y no les quisimos compartir esos detalles para no preocuparlos, pero realmente estamos trabajando en eso. Bueno, esos detalles no se le esconden al grupo y mucho menos a la familia. Si yo en verdad les explicara cada uno de los problemas que ocurren aquí en la empresa y que yo tengo que solucionar, no terminaríamos. Ay, mira. Es que, a ver, ¿quién le puede hacer daño a este angelito? Este es el hijo de Nuria. Tan bonito, ¿no? ¿Estás segura que este es el hijo de Nuria? Pues claro. Ni modo que Nuria vaya a usar la foto de otro chamaco, ¿no? El destino se ríe en nuestra cara. A ver, aguanta y rebobina ahí, Isidro. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cuál es el rollo con la foto del chamaco? No. Solo que me parece fuerte que Nuria lo creyera muerto y ahora sepa que está vivo en algún lugar. Imagínate que estuviera en esta misma ciudad. Wow, me imagino la angustia. Ella hubiera preferido que estuviera muerto a no saber dónde están, ni con quién están, ni en qué lugar están, ¿no? Qué fuerte. Sí. Ay, no, ya hasta la piel se me puso chinita. A ver, mejor come rápido. Sí. ¿Cómo que alguien me espera en mi oficina? Te he dicho, nadie entra si no estoy. Lo sé, señor, y lo intenté, pero ese señor no me hizo caso y le dije... pero él me dijo que usted no iba a tener... Ya. ¿Perdón? Se te iban pegando las sábanas, socio. Tenemos negocios que atender. Hey, vamos a reunir todo el dinero a tiempo para la operación de tu papá. ¿Y si no llegamos de urgencia? Pues trabajamos horas extras, pero de que reunimos el dinero para la operación de tu papá, lo reunimos, ¿eh? Ah, bueno. El zapato y su chicle. ¿Ustedes qué? Tú porque te crees ahora la jefa oficial y tú, su amiguita, creen que pueden estar por aquí todo el día paseando, platicando, mientras nosotras trabajamos y nos partimos el lomo. O sea... Ya, Violeta, acabamos de llegar. Si no estés fastidiando desde tan temprano, por favor. Buenas. Buenas tardes. ¿Pasó algo? Violeta Mercado. Sí. ¿Qué pasó? Queda usted arrestada por el homicidio de Rosendo Olmedo. ¿Qué? ¿Cómo que Rosendo está muerto? Yo... No, pero... Como pueden ver, no solo en el balance económico que tienen frente a ustedes, sino en estas gráficas, el incremento con relación al mismo periodo del año anterior es de más del 25%. Aquí nadie está dudando del crecimiento de la empresa. Eso, déjame decirte, es muy notable, la verdad que sí. Ahora queremos saber cómo lo lograste tan rápido. Un mago nunca revela sus secretos, hermano.
Disculpen la molestia. Patrón, es urgente. Yo me encargo. Permiso. ¿Qué pasó? Los federales confiscaron un camión del grupo lleno de droga. No quiero pujar. No, necesito que pujes, por favor, puja. Más fuerte, más fuerte. Uno más, necesito que pujes uno más. No digas eso, por favor, no quiero que vuelvas a decir eso. Claro que van a ser y mi sobrino va a ser el niño más sano del mundo, por favor. Puja una vez más. Estoy pagando por todo lo que he El suelo, ey, necesito que pujes, hermana, ¿Y si necesito me que pasa pujes, lo por que le favor. pasó a mi mamá? Que se murió cuando me tuvo. No vuelvas a decir eso. Tú vas a estar bien. Escúchame, tú vas a estar bien. Necesito que pujes, por favor. Puja una vez más. Nuria está con ella. Ya la están atendiendo. ¿Por qué mejor no te concentras en eso? En que ella está a punto de traer a la vida a tu chamaco. Si esto se llega a complicar por culpa de la Nuria, mira, yo te juro. ¿Qué pasó? ¿Mi hijo ya nació? Le van a hacer una cesárea de emergencia, Consuelo. Tenemos que decidir qué preferimos, si salvar al bebé o salvar a Consuelo. ¿Tenemos? Tenemos, me suena manada, mija. Aquí el que decide soy yo, que soy el esposo y el padre del niño. Que salven a mi hijo. ¿Qué? ¿Qué pasó, doctor? ¿Ya nació mi chamaco? ¿Mi hermana? Mi hermana. Es un niño. ¡Es un niño! ¿Y mi hermana? Un Faustito. Y nació completo, tiene todas sus partes, ¿sí? ¿Mi hermana cómo está? Su hermana está fuera de peligro. Logramos controlar la presión, pero ha perdido muchísima sangre. Está en observación. Está bueno. ¿Y mi hijo cuándo lo puedo ver? ¿Por qué no preguntas si puedes ver a tu esposa? ¿En qué habitación está? Quiero conocerlo para ver si heredó mi estampa o qué. El bebé va a estar en cuidados intensivos hasta que termine de desarrollar sus pulmones. ¿Cuánto tiempo? Varias semanas. A ver. ¿Cómo que en terapia? O sea, que mi chamaquito no es un hijo normal. Dígame si va a ser un chamaquito todo echado a perder. Fausto, no digas eso. El que está echado a perder eres tú, güey. A ver, doctor. Dejen de decir tonterías. Dígame, ¿va a ser un niño sano, sí o no? Va a necesitar de muchos cuidados. Con su permiso. Braulio no quiso comprar a tu hija. No, Amelia. Tú no sabes la verdad. A mí Braulio me ofreció mucha lana. Y yo acepté. Pero pues después yo la conocí. La vi. Ay, me arrepentí. Necesito que me cuentes todo. Tú lo necesitas. Y yo te puedo dar un cheque como ese todos los meses a cambio de tu hija. Y te resuelvo la vida. Por eso aceptaste irte a vivir con nosotros. Yo sé que lo que hice estuvo bien gacho. Pero entiéndeme, Amelia. Yo no tenía nada. Y él me chantajeó. ¿Un renacuajo? Parece que fuera de mentiras, que no. Faustito, soy yo, tu papá. Te vas a poner bien. Eres un Meléndez, caray. Hola, mi amor. Yo soy tu tía Rosalía. Bienvenido al mundo, chiquito. Nada más quiero que sepas que aquí afuera estamos toda tu familia esperándote para darte todos los besos y todos los abrazos que tú te mereces. Te juro que no te va a faltar nada, Faustito. Ay, qué lindo. ¿Son ideas mías? ¿O a ese chamaco no se parecen a mí?